Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En Nueva York, en los años 80, la aparición del crack produjo una nueva ola de violencia. Los narcotraficantes robaban y mataban en su lucha por el poder. Los ciudadanos comunes se convertían en víctimas. Ni los niños estaban exentos. El FBI se unió a la policía de Nueva York para poner fin a este problema. Su mejor arma contra estas pandillas de narcotraficantes fue el Escuadrón C-11. Los archivos del FBI. Nueva York no estaba ajena a la violencia de las pandillas. Pero cuando secuestraron a un niño de 12 años, se excedieron del límite. Las fuerzas de la ley actuaron deprisa para encontrar al niño perdido antes de que fuera demasiado tarde. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes deberían infiltrarse en el cerrado mundo de una pandilla de drogadictos para detener las violentas hazañas del jefe de esta banda. El Escuadrón C-11. En los años 80, el crack invadió la zona de Harlem, en Nueva York, así como también otras áreas urbanas de los Estados Unidos. Con el paso del tiempo, esta droga altamente adictiva y poco costosa fue dañando a la sociedad como no lo había hecho ninguna otra. Con el crack surgieron las despiadadas pandillas que dominaban las calles. Nadie estaba a salvo. El 5 de diciembre de 1989, Donald Porter, un niño de 12 años de edad, caminaba solo hacia la escuela. Nunca llegó a clases. Al ver que no regresaba de la escuela, su familia comenzó a preocuparse. No lo habían podido hallar en el vecindario. A las 9 p.m., la hermana de Donald recibió un llamado. Una voz de hombre le dijo que Donald había sido secuestrado. Querían $500,000 o matarían al niño. La hermana dijo que no tenían tanto dinero. Pero al hombre no le importó. Les advirtió que no contactaran a la policía y les indicó que fueran al restaurante de la calle 125 y Broadway. En el baño, detrás del cesto de basura, habrían de encontrar algo que les demostraría que el hombre hablaba en serio. Un amigo de la familia fue al restaurante para que los Porter pudieran quedarse en casa por si volvían a llamar. El muchacho no sabía si era una trampa. Siguiendo las órdenes del secuestrador, inspeccionó detrás del cesto y encontró una lata de café. Adentro había 2 anillos, un cassette y un dedo del niño. Donald estaba herido y podía estar desangrándose. A pesar de la advertencia, la familia llamó a la policía de Nueva York. La familia les dijo a los investigadores lo que sabía. Los detectives inspeccionaron la evidencia. La hermana dijo que los anillos le pertenecían a Donald. Se los había regalado su hermano mayor. En el cassette se escuchaba una voz pidiendo ayuda. Sin duda era Donald.
La familia les contó a los detectives sobre la segunda llamada en la que el secuestrador había bajado el rescate a $350,000. Esa suma seguía fuera de su alcance. Dijeron que no sabían por qué les habían pedido tanto dinero. Pero los detectives sabían algo que la familia no les iba a decir. El hermano mayor de la víctima, Richard Porter, era un importante traficante de crack de la zona. La policía creía que el secuestro estaba relacionado con sus negocios de drogas. El Departamento de Policía de Nueva York contactó al escuadrón reactivo del FBI en Nueva York en busca de ayuda. El agente especial David Higgins, experto en narcóticos, aportó más información sobre Richard Porter. Richard Porter, en ese entonces de 25 años, era un conocido traficante de crack cuyas actividades tenían lugar en Central Harlem. Él fue uno de los primeros sujetos que comenzó a comercializar crack en Nueva York y creó un importante imperio de drogas en Central Harlem. Richard Porter había ganado millones de dólares vendiendo crack en las calles de Nueva York. Los detectives sabían cuál era su zona. No tardaron mucho en encontrar a Porter. Los policías reconocieron a la persona con la que estaba, Alpo Martínez, su socio en la venta de estupefacientes. Pero esta visita no era sobre drogas, era sobre Donald. Porter aceptó ir a la estación para ser interrogado, aunque no sabía en qué les podía ayudar. La policía sabía que Porter y Donald eran muy unidos, pero él aseguró no saber nada sobre quién podía estar detrás del secuestro de su hermano. En las calles, estos problemas suelen resolverse sin la policía. Aunque Porter probablemente no sabía cómo encontrar a Donald, no estaba en posición de hablar con las autoridades. Como era traficante de drogas, Richard Porter se encontraba en una situación legal delicada. Le hubiera resultado difícil cooperar directamente con la policía. Yo supongo que intentó manejar la situación por su cuenta. La policía no podía arrestarlo. Las autoridades necesitaban encontrar a alguien que los ayudara. La policía investigó en la zona tratando de obtener información sobre el rapto. En un vecindario tan cerrado, alguien tenía que haber escuchado algo sobre Donald. Pero los residentes tenían miedo de hablar. La comunidad estaba amenazada por las violentas pandillas de Harlem. No tenían pistas. La policía del recinto 32 sabía que con cada día que pasaba, las posibilidades de sobrevivir de Donald disminuían. Los investigadores se mantenían en contacto con la familia del niño que estaba desesperada por saber sobre los secuestradores. Una semana después del rapto, la familia recibió una nota donde los raptores insinuaban que Donald aún seguía con vida. Exigían el dinero. Pero no hubo más llamadas, ni más pistas sobre el paradero del niño. La policía estaba en un callejón sin salida. Debían presionar a Richard Porter para que cooperara. O esperar a que pague el rescate de Donald. El 4 de enero de 1990, un mes después del secuestro de Donald, el cadáver de su hermano, el traficante Richard Porter, fue encontrado en un parque del Bronx. Tenía un disparo en la cabeza y otro en el pecho. Ya no había quien pagara el rescate.
Se presumía que la muerte de Richard estaba conectada con el secuestro y que probablemente algo había salido mal con el pago del rescate. Sin embargo, se advirtió que cuando se descubrió el cuerpo, en la billetera había $2,000 en moneda estadounidense. Tenía alhajas puestas y aparentemente su automóvil se encontraba cerca. Por este motivo había dudas sobre las verdaderas razones de este asesinato. Con la muerte de Richard Porter, los investigadores perdieron la conexión más cercana al niño de 12 años secuestrado. Para encontrar otra fuente, aumentaron la presión en los traficantes de más bajo nivel en la organización de Porter. Se les levantó cargos por drogas y se les ofreció castigos menos severos a cambio de información. Algunos dijeron que el socio de Porter, Alpo Martínez, podía estar involucrado. Otros afirmaban que podía ser una pandilla de Harlem llamada Preacher. Pero nadie aportaba pistas directas sobre el crimen. 3 semanas después, se halló el cuerpo de un niño en el mismo parque del Bronx en donde se había encontrado el cadáver de Richard Porter. La familia de Donald identificó el cuerpo. La causa de la muerte había sido un golpe contundente en la cabeza. El asesinato de Donald impactó a toda la comunidad de Harlem, a pesar de que allí la violencia era moneda corriente. En esa época, el sargento James Marr trabajaba en el notorio recinto 32 de la policía de Nueva York, en donde vivía Donald. A fines de los años 80 y a principios de los 90, el recinto 32, que geográficamente abarca solo 2,5 kilómetros cuadrados, era uno de los más violentos de Nueva York. El promedio de homicidios era de entre 60 y 70 homicidios por año y había cientos de tiroteos en los que la gente no llegaba a morir. En respuesta a la creciente violencia en la ciudad, se formó una fuerza especial llamada Escuadrón C-11 en la oficina de operaciones del FBI en Nueva York. Detectives del recinto 32 y agentes del FBI fueron asignados al escuadrón. El C-11 fue creado para tratar con estos grupos de criminales de la ciudad de Nueva York. Los agentes locales aportaron su conocimiento de las calles y de los sujetos involucrados. Los agentes federales proporcionaron el acceso a los tribunales federales, a las guías de condenas y a la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Tras el asesinato de Donald Porter, ellos sabían que debían recuperar las calles. El C-11 iría primero tras Alpo Martínez, el socio de Richard Porter. Si su sociedad se había disuelto, él era el que más ganaba extorsionando y matando a Richard Porter. Un año antes, había obtenido una orden de arresto para detener a Martínez bajo cargos por drogas. Pero como no pudieron localizarlo, los fiscales federales tuvieron que retirar la acusación. En las computadoras de la policía, el Escuadrón C-11 tiene registrados los nombres de los socios conocidos de Alpo Martínez. Si alguno es arrestado, ellos son notificados. Meses después, la policía de Washington, D.C. detuvo un auto luego de observar que su conductor estaba involucrado en el tráfico de drogas. El conductor era un conocido mensajero de Alpo Martínez. La policía halló una gran cantidad de crack y miles de dólares en su auto. Al notar que estaba en los registros de Nueva York, las autoridades de Washington contactaron al Escuadrón C-11. Luego de que el mensajero fue sentenciado a 20 años de prisión por cargos por drogas, los agentes del C-11 lo trasladaron a Nueva York para interrogarlo. Un agente explicó que si cooperaba con las autoridades, su condena podía ser revisada. Dijo lo que sabía sobre los negocios de drogas de Martínez y Porter en la costa este. 'Dijo lo que sabía sobre los negocios de drogas de Martínez y Porter en la costa este. 'Dijo lo que sabía sobre los negocios de drogas de Martínez y Porter en la costa este. 'Dijo lo que sabía sobre los negocios de drogas de Martínez y Porter en la costa este. 'Dijo lo que sabía sobre los negocios de drogas de Martínez y Porter en la costa este. 'Dijo lo que sabía sobre los negocios de drogas de Martínez y Porter en la costa este. 'Dijo lo que sabía sobre los negocios de drogas de Martínez y Porter en la costa este. 'Dijo lo que sabía sobre los negocios de drogas de Martínez y Porter en la costa este. 'Dijo lo que sabía sobre los negocios de drogas de Martínez y Porter en la costa este. 'Dijo lo que sabía sobre los negocios de drogas de Martínez y Porter en la costa este. 'Dijo lo que sabía sobre los negocios de drogas de Martínez y Porter en la costa este. 'Dijo lo que sabía sobre los negocios de drogas de Martínez
Las drogas eran distribuidas en Nueva York por Richard Porter y en Washington, D.C. por Alpo Martínez. En Washington, D.C., Martínez se aliaba con individuos con poder en las calles para proteger sus negocios de drogas allí. No era raro que bolsas llenas de moneda estadounidense fueran enviadas desde el norte de Virginia y de Washington hasta la calle 132 y la Séptima Avenida en Nueva York, el vecindario de Porter. Era suficiente para una nueva orden de detención para Alpo Martínez. Los agentes examinaron el vecindario y hablaron con gente que conocía a Martínez. La mayoría tenía miedo de hablar. Finalmente los agentes se enteraron de que el fugitivo recogería el auto de su esposa en lo de un traficante de la parte norte de Nueva Jersey. Agentes encubiertos se apostaron en los alrededores del lugar. No sabían si Martínez iba a aparecer, pero sabían que le gustaban los autos veloces. Esa tarde se detuvo un auto deportivo. Vieron cómo se bajaba el pasajero, pero no era Martínez. Los agentes no podían precisar si el fugitivo conducía. Debían mirar más de cerca. El arresto de Martínez sería de gran ayuda para resolver los asesinatos de Richard Porter y su hermano de 12 años, Donald. Un agente identificó visualmente a Martínez como el conductor. Dio la orden de que actuaran. Pero antes de que el equipo pudiera responder, Martínez huyó. Los agentes lo persiguieron, pero el fugitivo desapareció entre el tráfico. Con Alpo Martínez libre, el secuestro y asesinato del niño de 12 años Donald Porter aún seguía sin resolverse. El secuestro y asesinato del niño de 12 años Donald Porter demostró que la violencia en el mundo de la droga en Harlem estaba fuera de control. El escuadrón C-11 sabía que el asesinato estaba conectado con el hermano del niño, el traficante de crack Richard Porter. Pero hasta el mismo Porter había sido asesinado. El C-11 creía que encontrando al socio de Porter, Alpo Martínez, obtendría respuestas. En 1991, en una operación encubierta en la que Martínez escapó, el FBI tomó el número de su matrícula y alertó a la policía de Nueva York para que buscara el vehículo. Al día siguiente, la policía lo encontró estacionado en una calle de Harlem. Los secuestraron con la esperanza de que los guiara hacia Martínez. Suponían que el fugitivo no iba a presentarse en persona a recoger el vehículo, pero el agente especial del FBI, David Higgins, esperó para ver si enviaba a alguien. Se presentó una muchacha que afirmaba ser la dueña del auto. Estaba registrado a su nombre. Finalmente, una rápida investigación indicó que era lo que llamamos un testaferro o alguien que prestó su nombre para comprar y registrar el auto que pertenece al señor Martínez. A Martínez no se lo podía encontrar en toda Nueva York. Guiándose por el rumor de que había viajado a Washington, D.C., los agentes comenzaron a vigilar la casa en D.C. de la ex esposa del fugitivo. En las primeras horas del 7 de noviembre de 1991, vieron a Martínez subiéndose al vehículo de su ex esposa. Esta vez, él no conducía. Cuando partieron, el FBI hizo su jugada. La mujer del fugitivo se detuvo. La cocaína que poseían ayudó a consolidar el caso contra uno de los traficantes más grandes de la costa este.
Finalmente, Martínez se declaró culpable ante una acusación en el distrito de Virginia, en donde se lo acusaba de traficar más de 1,000 kilos de cocaína. El valor de venta de eso sería de unos $20 millones. Los investigadores también tienen evidencia en contra de Martínez por varios asesinatos. Le dijeron que sabían que él era socio de Richard Porter y que había sacado provecho de la muerte de Donald y Richard. Tratando de evitar la pena de muerte, Alpo Martínez aceptó cooperar. Admitió haber asesinado a su socio, Richard Porter. Martínez había comenzado a sospechar que su socio le robaba cientos de miles de dólares. Él dijo que hacía ya más de un año, el 4 de enero de 1990, él y su socio habían llevado a Richard Porter a dar un paseo. Y casi inmediatamente, Martínez y su socio le habían disparado. Arrojaron su cuerpo en un parque del Bronx, en donde fue encontrado al día siguiente. Martínez juró que era por perder dinero de las drogas. No tenía nada que ver con el secuestro y asesinato de Donald Porter. No había ni evidencias ni testimonios que lo vincularan a Martínez con ese crimen. Fue condenado a cadena perpetua. Aunque habían arrestado a un importante narcotraficante, los investigadores del Escuadrón C-11 no estaban cerca de resolver el asesinato de Donald Porter. Revisaron información del FBI sobre otras pandillas de Harlem que se pudieran haber beneficiado, extorsionando y asesinando a Richard Porter. Una pandilla fue catalogada como posible sospechosa. Eran conocidos como la pandilla Preacher. Su líder era Clarence Preacher Headley. El agente especial del FBI, Joe Walsh, ex integrante del Escuadrón C-11, sabía que Preacher y su pandilla eran un grupo bien consolidado y muy peligroso. Preacher fue la banda principal del vecindario por mucho tiempo. Andaba por las calles de Harlem desde comienzos de los 70 y todos la conocían por su apodo, la mano negra de la muerte. Todo el mundo le temía. El sargento de la policía de Nueva York, James Marr, del Escuadrón C-11, se enteró de que Preacher tenía fama de violento. Pero el pandillero era un personaje escurridizo en Harlem. Puedes preguntarle a cualquiera en el recinto 32, no importa qué tan católicos sean, no importa si son hombres de negocios o narcotraficantes, todos tienen una historia sobre Preacher, todos saben quién es Preacher. Pídele a alguien que lo describa, o a la mayoría, no van a poder, porque este sujeto es una vil leyenda en Harlem. En el submundo de las drogas de Harlem, los personajes dividieron el área en zonas. Cada cuadra, cada callejón, era el lugar establecido de un solo traficante. La mayoría de ellos respetaba los límites. Pero Preacher no lo hacía. Él consideraba que todo Harlem era su zona. No hizo su dinero vendiendo drogas, sino exigiéndoles contribuciones a los otros traficantes. Él principalmente extorsionaba a otros traficantes. Son sujetos violentos por derecho propio. Podía exigirles que le dieran un auto. Si parecía que al traficante le iban a pagar, por así decirlo, y manejaba un flamante Mercedes-Benz y a Preacher le gustaba el auto, se lo apropiaba. Aquellos que discutían con Preacher pagaban un precio muy caro. Fue un sistema que lo hizo rico. Si extorsionas a todos los narcotraficantes de las calles, recaudas mucho dinero. Va sumando. Todos pagaban. Porque si no lo hacían, Preacher los iba a visitar o enviaba a su gente para matarlos.
La historia de Preacher sobre extorsiones y violencia lo hizo un probable sospechoso en el secuestro y asesinato de Donald Porter. El C-11 hizo una reseña de la estructura básica de la pandilla Preacher. El principal jefe de Preacher era un criminal particularmente peligroso. Según el detective Vinnie Flynn del escuadrón C-11. John Cuff era un ex policía de Nueva York. Como tal, ofrecía protección y trabajaba como guardaespaldas para Preacher. Entonces, como John Cuff tenía una placa, si estaban recorriendo el vecindario y los detenían, probablemente los dejaban ir. No les levantaban cargos y no pasaba nada. John Cuff tenía una reputación de temer, ya que era una persona muy violenta. Sin embargo, no había evidencia que lo vinculara con Donald Porter. En la víspera de Año Nuevo de 1992, las unidades de emergencia respondieron a una llamada en el territorio de Preacher. Un hombre yacía muerto en su auto, víctima de un tiroteo callejero. Su familia sobrevivió a esta desgarradora experiencia. Describieron cómo los asesinos se habían detenido cerca de ellos en la calle y habían abierto fuego. Aseguraban no saber quiénes lo habían hecho o por qué. Y al igual que en el secuestro de Donald, nadie en el vecindario admitió haber visto nada. Solo fue otro trágico asesinato en Harlem que podría quedar sin resolver. El escuadrón C-11 debió quebrantar el código de silencio impuesto violentamente y hacer que hablen los involucrados. Un horroroso tiroteo se sumaba a la lista de los asesinatos sin resolver de Harlem. Con testigos temerosos de cooperar con la policía, el caso permaneció abierto por 2 años. Luego, en 1994, el escuadrón encontró un testigo que les dijo que el que había disparado era un miembro de la pandilla Preacher llamado Malik. El detective Vinnie Flynn se enteró de que Malik tenía una reputación violenta. Se convirtió en algo como director de seguridad de la organización de Preacher. Estaba a cargo de un grupo de miembros conocidos como los janitors. Eran las personas que se encargaban de los problemas internos. No se podía ser un janitor a menos que mataras a alguien. Para llegar a Malik y la pandilla Preacher, el C-11 trató de enviar agentes encubiertos. Era otro callejón sin salida, de acuerdo con el agente especial del FBI, Joe Walsh. No pudimos introducir a un agente encubierto para que le comprara narcóticos a Preacher. Él era muy cuidadoso y astuto también. No pudimos hacer que el agente se acercara a él. Preacher había cerrado filas al ordenarle a la gente a la que él extorsionaba que no le vendiera a nuevos compradores para mantener un perfil bajo en las calles. Los investigadores necesitaban testigos con lazos estrechos con la pandilla. Distribuyeron tarjetas esperando que alguna llegue hasta alguien dispuesto a hablar. Su persistencia dio resultado. En abril de 1994, un miembro de la pandilla contactó al escuadrón C-11 porque se dio cuenta de que su vida corría peligro. Dijo que Preacher había comenzado a atacar a los propios miembros de su pandilla. Preacher había matado a 2 compañeros de los informantes. Temiendo ser el próximo, le pidió protección al sargento James Marr,
Era un asesino a sangre fría que se convirtió en informante. Y le temía tanto a Preacher y a ser asesinado como sus compañeros, que vino a nosotros y nos dio información sobre delitos específicos y habló sobre crímenes sin resolver por años. Los investigadores se sintieron frustrados al ver que el informante no sabía nada sobre el secuestro y asesinato del niño de 12 años, Donald Porter, pero sí les dio a los investigadores la primera información específica sobre la organización de Preacher Headley. Les mencionó un sótano que la pandilla usaba como punto de reunión y como cámara de ejecuciones. En algunas reuniones de asesinato. En marzo de 1994, Preacher hizo una votación por Malik, quien había participado en el tiroteo. Creía que ya no se podía confiar más en él. La votación fue en contra. Preacher mandó llevar a Malik al centro de operaciones. Malik pensó que estaba allí para golpear a un miembro de la pandilla con el que había tenido problemas en el pasado. Sin advertir que él era el verdadero blanco, Malik se entusiasmó cuando los otros lo invitaron al sótano. Si bajabas allí y alguien te seguía, no salías con vida. Preacher le dijo a Malik que debía morir. Estaba teniendo demasiada influencia dentro de la organización y Preacher no lo toleraría. Malik le suplicó que no lo matara. Pero la orden ya había sido dada. Siguiendo las órdenes de Preacher, usaron una sierra circular para desmembrar a Malik. El informante dijo que Preacher le ordenó a él y a otros miembros de la pandilla deshacerse de las partes del cuerpo. Echaron ácido en los brazos de Malik para borrar los tatuajes de la pandilla que los pudieran relacionar con ellos. Luego dejaron las partes del cuerpo en distintos edificios abandonados. Conservaron la cabeza de Malik en un refrigerador por un par de semanas y la exhibieron clavada en un palo. Esa era la manera en que Preacher difundía el miedo a Dios frente a los miembros más jóvenes de su organización. El informante estaba muy atemorizado, aunque sabía que abandonar la pandilla era equivalente a firmar su sentencia de muerte. Esperaba que el escuadrón C-11 pudiera protegerlo. Preacher no tardó mucho en enterarse de que el informante había cooperado. Un día, el muchacho se retiraba del edificio de los tribunales de Nueva York cuando vio a Preacher y Cuff. Estaba seguro de que se encontraban allí para secuestrarlo y matarlo. Se dirigió a su auto y llamó a los agentes del C-11. El informante me dijo que temía que iba a ser asesinado por la organización, que sería secuestrado en plena tarde frente al edificio de los tribunales. Los agentes del C-11 se apresuraron para impedir otro asesinato en el territorio de Preacher. Un exintegrante de la pandilla Preacher temía que lo mataran por cooperar con las autoridades. Agentes y detectives del Escuadrón C-11 del FBI llegaron en su ayuda justo a tiempo.
Arrestaron al jefe principal, John Cuff, y al líder de la pandilla, Clarence Preacher Headley. El sargento James Marr y otros agentes revisaron el vehículo. Adentro había evidencia, incluyendo información sobre mi informante, máscaras, cinta. Aparentemente los presentimientos de mi informante eran acertados. Iba a ser secuestrado ese día. Pero nadie podía probar que los hombres iban a matar al informante. Preacher y Cuff fueron liberados. El incidente dejó la investigación de la pandilla del Escuadrón C-11 al descubierto. Preacher se aisló aún más. El FBI debería atraparlo yendo tras su organización. Para llevarlo a cabo usarían el Estatuto de Leyes Anticorrupción denominado RICO. Originalmente diseñado para atrapar a familias involucradas en el crimen organizado. Para emplear estas leyes se requiere usar criterios estrictos, según el agente especial Joe Walsh. Debes tener tu propia organización. Debe haber un líder, que en este caso es Preacher, y él debe tener 5 más personas trabajando para sí para facilitar la conspiración en la operación. Pero también necesitas 3 ofensas fundamentadas, 3 ofensas federales. Los investigadores del Escuadrón C-11 vigilaban a la pandilla Preacher, reuniendo evidencias y ofensas para sustentar el caso por violar las leyes del RICO. Notaron disturbios dentro de la pandilla. Parecía que la presión de la investigación del C-11 estaba llegando a Preacher. Aunque Preacher controlaba de cerca a sus hombres, los investigadores aún necesitaban evidencias de los delitos que cometía para sustentar la investigación sobre el crimen organizado. Más y más compradores y vendedores eran arrestados y algunos aceptaban cooperar, ayudando a perfilar las características del grupo minuciosamente, según el detective Vinnie Flynn. Obtuvimos informantes a través de investigaciones de narcóticos, arrestos hechos por el Recinto 32 y su escuadrón de detectives. A través de datos que ellos develaron e informantes que obtuvieron a través de los arrestos, compilamos información y levantamos un caso contra la pandilla Preacher. En agosto de 1996, tras 5 años de una meticulosa investigación, en la oficina del Procurador General del Distrito Sur de Nueva York, se decidió que ya había suficientes acusaciones y arrestos, según los cargos federales del RICO. La primera acusación fue contra Clarence Preacher Headley y John Cuff. La acusación se mantuvo en secreto. Si Preacher se enteraba, podría desaparecer para siempre. Los investigadores vigilaban el centro de operaciones de Preacher en Harlem. Esperaban que no se hubieran filtrado noticias sobre las acusaciones y que si lo encontraban pudieran arrestarlo sin que haya incidentes. Sabían que Preacher estaba rodeado de hombres armados, dispuestos a matar bajo sus órdenes. A fines de 1996, el Escuadrón C-11 estaba listo para arrestar a Clarence Preacher Headley. Nadie lo había visto durante días. El 12 de agosto salió de su centro de operaciones. Los detectives se aseguraron de que estuviera solo y entraron en acción. Mientras estaba siendo arrestado, el escurridizo líder de la pandilla permaneció relajado y confiado. En cuanto fue puesto bajo custodia, otros equipos arrestaron a John Cuff. 2 meses después, fueron procesados 15 miembros más de la pandilla Preacher. Equipos de arrestos se prepararon para desbaratar bandas simultáneamente.
Debían actuar de modo rápido y enérgico para arrestar a los miembros de las pandillas sin contratiempos. El detective Bennett Flynn y otros investigadores del C-11 hallaron entre los detenidos más testigos que cooperaron. Una vez que fueron arrestados y procesados, aceptaron cooperar y se sintieron utilizados por la pandilla Preacher. Dijeron que algunas veces, si no participaban, también corrían peligro de morir. De esta manera se alejaron de la pandilla Preacher y de las órdenes de Clarence Heatley. Los investigadores se enteraron en qué edificios de Harlem la pandilla había arrojado algunas de sus víctimas y encontraron evidencias físicas que fueron cruciales para llevar adelante el caso de violación de las leyes del rico. Uno de los edificios estaba parcialmente derrumbado en el interior, lo que complicó aún más la recuperación de los cuerpos. Tras varios días de excavar toneladas de escombros, encontraron un cadáver. Los investigadores del laboratorio determinaron que el cuerpo pertenecía a una joven madre que había sido asesinada para encubrir un robo de drogas. La habían matado en un apartamento de un edificio adyacente. Al encontrar estas evidencias, los equipos inspeccionaron el apartamento. Ese es el apartamento en donde conservaron la cabeza de Malik en el refrigerador. Aún había bastante sangre en el apartamento y dentro del refrigerador donde estaba la cabeza había sangre de Malik. Eso lo descubrieron en el laboratorio. Malik y otros habían sido asesinados en el sótano del centro de operaciones de Preacher. Los técnicos especializados estudiaron la escena del crimen. Los pandilleros arrestados dijeron que Preacher los hacía limpiar el lugar con ácido bórico luego de cada asesinato. La mayor parte del sótano estaba limpia, pero los técnicos lograron recuperar rastros de sangre en las ventanas y en el filo de la sierra que habían usado para desmembrar a Malik. La investigación aún no había terminado. El secuestro y asesinato del pequeño Donald Porter todavía no había sido resuelto. Las respuestas sobre su muerte provinieron de una fuente inesperada. Un asistente del fiscal de distrito convenció a John Apple Porter, tío del niño y miembro de la pandilla, para que hablara. Él era uno de los principales integrantes de la pandilla que quedaba en las calles y había sido etiquetado de soplón. Habían atentado 2 veces contra su vida. El fiscal de distrito había sugerido que Porter cooperara para tener protección en prisión. Confesó varios asesinatos y reveló lo que había sucedido con su sobrino Donald. De acuerdo con el sargento James Meyer, el secuestro fue impulsado por celos y avaricia. Lo que pasó realmente con Johnny Porter, Johnny Apples y con el secuestro fue que cuando él salió de prisión, Richie Porter, su sobrino, era un gran narcotraficante de Harlem y tenía dinero. Richie Porter solía usar mucho oro y le gustaban los autos llamativos. Ganaba mucho dinero y no le daba nada a Johnny Porter. Johnny pensó que Richie le debía eso y decidió tomarlo secuestrando al niño. Porter le dijo a Preacher y él estuvo de acuerdo con el secuestro. Mandó a uno de los suyos, Malik, para que ayudara. Ellos creyeron que Richard Porter pagaría lo que fuese para recuperar a su hermano. Tuvieron al niño en un sótano donde nadie podía oírlo. Le cortaron el dedo y grabaron al niño pidiendo ayuda para demostrarle a su familia que hablaban en serio. Apple y Preacher querían $500,000, suficiente para que Apple comenzara con su propio negocio de drogas y para debilitar a Richard Porter. Cuando Richard no pudo reunir el dinero, bajaron la cifra a $350,000. Y luego pasó algo inesperado. Preacher y Apple se enteraron de que Richard Porter había sido asesinado.
no habría rescate. John Porter insistió en que fue Malik el que lo mató. Más tarde, Malik fue asesinado y desmembrado, según órdenes de Preacher. John Porter fue enviado a prisión. Debido a la evidencia reunida por el Escuadrón C-11, todos los miembros de la pandilla Preacher fueron enviados a prisión. Su líder, Clarence Preacher Headley, se declaró culpable de los cargos federales por extorsión que incluían tráfico de drogas, asalto y asesinato. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidades de salir en libertad condicional. Él y su pandilla nunca más volverán a aterrorizar las calles de Harlem. Se estima que fueron responsables de aproximadamente 45 asesinatos de los que estamos enterados y de numerosos robos. Si se le suma la extorsión, estas personas fueron las responsables de una ola de crímenes durante una década. Es asombrosa la devastación que causaron en estas comunidades. Todo cambió cuando el Escuadrón C-11 desmanteló la pandilla Preacher para siempre. Desde que se cerró el caso, Harlem parece haber renacido. En la actualidad, en el recinto 32 de Harlem, el índice de homicidios es de 15 a 20 por año, más bajo que en los años 70 y más bajo que los 70 por año de fines de los 80 durante el auge del crack. Creo que nos hemos instruido sobre este tipo de droga con este caso, y la organización de drogas ya no existe, por lo tanto ya no puede dañar a nadie más.